Control mental y falsa cobertura. Sabemos que estas iglesias manipulan mucho a los que pertenecen a este grupo. Hay muchas reglas no escritas en su declaración de fe. Especialmente el problema radica en estas reglas no habladas y no escritas. Estas iglesias utilizan las reglas y el retorcimiento de las palabras a través de la codificación. Ellos casi nunca dicen que creen que la salvación se mantiene por obras de justicia. Y no lo dicen, pero lo creen hasta lo más profundo de su corazón, porque decirlo a los demás en el mundo cristiano y a Dios sería antibíblico, y lo es. Sin embargo, la atención cuidadosa a las normas bíblicas, si la comparamos con las doctrinas de este grupo junto con el tratamiento de las personas en sus filas, tiene la prueba de que, de hecho, creen en que se pierde la salvación por obras y que se gana por una decisión humana, y aún así que se mantiene por estas obras, dejando por tierra el poder, la obra, la misericordia, la gracia y la elección de Dios. Algunos pastores utilizan la codificación al dar asesoramiento a los discípulos. Cuando un pastor de estas iglesias dice, no estoy seguro de que es la voluntad de Dios, ¿qué está diciendo? Pues la verdad esto dice, no, yo no quiero que hagas eso. Pero si más tarde se le pregunta al pastor, este dirá que nunca desanimó a alguien a llegar a sus objetivos. Por ejemplo, un joven discípulo podía acercarse a su pastor con su deseo de ir a la universidad, o viajar o trabajar en un barco crucero o un país extranjero o a la capital del país. Entonces el pastor puede responder con, no estoy seguro de que es la voluntad de Dios. Debido a que el discípulo ha aprendido a descifrar lo que realmente significa lo que quiere decir el pastor, él sabe que la respuesta del pastor es, no, eso no es la voluntad de Dios para ti. El discípulo renuncia a la búsqueda de la universidad, sale de esas iglesias a los 15 o 20 años más tarde, y el pastor, como dijimos, antes fácilmente se puede negar que alguna vez desalentó al discípulo de perseguir la educación si se le menciona dicho caso. El púlpito es usado frecuentemente como única fuente de sabiduría. Ellos claman, el lugar de donde uno recibe el alimento solo es el púlpito. Así aseguran que los congregantes sean solo influenciados por ellos, creyéndose cobertura, y usando esta palabra para sus fines, olvidándose que la cobertura es el Espíritu Santo. Este es solo un ejemplo de cómo funciona la codificación en grupos como tales y afines con el fin de manipular a los miembros. Echemos un vistazo a lo que dice la palabra de Dios. En primer lugar, ¿en qué está fundada nuestra fe? ¿En la efectiva cobertura que da el pastor? Primera los Corintios 2, 4 y 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Salmo 68, 35. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. ¿Cuánto más Dios es nuestra cobertura? No hay ningún pasaje bíblico que fundamente que los pastores son la cobertura de los creyentes. ¿Servimos a Dios o a los hombres? Una tipología en el Antiguo Testamento de la perfecta y completa cobertura espiritual para el pueblo de Dios es la nube sobre el tabernáculo, relatada en Números 9, 15 y 16. La protección era constante y no cesaba en la tienda de testimonio. ¿Quién era la cobertura del pueblo de Dios? La presencia de Dios. Él los dirigía. Capítulo 9, 17 y 18. Dice la palabra de Dios, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados. Los hijos de Israel estaban atentos a la palabra de Jehová. Versículos 19 al 23. Dice,
Entonces los hijos de Israel guardaban las ordenanzas de Jehová, al mandato de Jehová acampaban. Y Moisés, que era el líder, declaraba exacta la ordenanza de Jehová al pueblo, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Una cobertura bíblica es tener a Dios como jefe supremo y su palabra como guía, no líderes ni sus normas, y a través de los ministros que Dios concede ser guiados por ellos, pero bajo las ordenanzas y la palabra de Dios, no bajo mandamientos y reglas extrabíblicas. Si la cobertura espiritual está en su pastor, ¿no estamos reduciendo el poder de Dios? Salmo 91, 1 al 4. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad.